Muchísimas gracias, Señor, por darnos el honor de poder estar reunidos una vez más, aprendiendo acerca de lo que tú tienes para nosotros desde antes de la fundación del mundo. A darnos cuenta de nuestro rol como parte de tu iglesia aquí en esta tierra. Amén y amén. Así que hoy voy a compartir, el título se llama Preparados, Perfeccionados y Profesionales. Y vamos a empezar leyendo un pasaje de los evangelios, el evangelio según San Lucas, el capítulo 12, el versículo 40, dice: vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis el Hijo del Hombre vendrá. Ustedes, 1, 2, 3. Vosotros pues también. Ok. Pregúntale al que está al lado: ¿ya estás listo? ¿Ya estás preparado? ¿Sí? Cuando vas de viaje, ¿qué tienes que preparar? Tu maleta, ¿verdad? Y entonces hay personas que les gusta hacer pues preparativos unos 2 o 3 días antes, ¿no? ¿Qué me voy a llevar? ¿Qué zapatos me voy a llevar? El maquillaje, los vestidos. Y hay otras personas que la verdad ese día se levantan y dicen: ay, hoy me voy, ¿verdad? Y casi se van con lo que traen puesto. Sí. Pero aquí Jesús está diciendo: tienen que estar preparados. Y en este caso, sí, nos habla acerca de la importancia de la preparación, ya que uno no sabe cuándo se presentan las oportunidades. Dile al que está al lado: ¿cuándo se presentan las oportunidades? En este caso específico, viene el Hijo del Hombre. Aquí Jesús les está diciendo: prepárense, porque va a venir el Hijo del Hombre. Prepárense, va a venir el Hijo del Hombre. Ahora, nosotros tendemos a pensar que esto tiene que ver con el rapto, ¿verdad? Con el libro del Apocalipsis, con el final de los tiempos. Y así estamos pensando, y va a venir y con... ¿Qué? ¿Cómo dice? Es que no lo quiero decir al revés. ¿Son de bocina y voz de trompeta? Algo así dice. ¿Sí? Y como un rayo, nadie va a saber el día, ni la hora, ni cuándo va a venir el Hijo del Hombre. Entonces, muchas personas piensan: ay, eso falta, va a tardar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí Jesús, desde hace más de 2000 años, dice: prepárate, prepárate, porque a la hora que no piensas, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Y qué mayor oportunidad hay en esta vida que se te revele el Hijo del Hombre? Nuevamente lo voy a decir: ¿qué mayor oportunidad hay en esta vida que se te revele el Hijo del Hombre? Así como a Pablo, él iba rumbo a Damasco, estaba en ese trayecto, él quería aprisionar a los cristianos, y de sorpresa viene el Hijo del Hombre y se le aparece en su vida. ¿Se acuerdan? Sí, que cae al piso y escucha una voz, y él dice: ¿y quién eres tú? ¿Y qué le dice Jesús? Dice: yo soy Jesús al quien tú estás persiguiendo. Y luego le dice: y es una cosa muy difícil dar de patadas a un aguijón, a una cosa puntiaguda. Y el evangelio que predicaba Pablo no era un evangelio escrito. Todavía no habían escrito los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Él tenía ese evangelio por revelación. Dile al que está al lado: revelación. Entonces Jesús está diciendo: prepárate,
Prepárate, porque nunca sabes cuándo se te va a revelar el Hijo del Hombre. Una pregunta rápida para que me contesten. ¿Qué es preparar? ¿Alguien? ¿Qué es preparar? Prevenir, ¿qué más? Anticiparse, ¿qué más? ¿Perdón? Por seguridad, ¿sí? Creo que todos tenemos una muy buena idea de qué significa la palabra preparar, ¿sí? Tiene que ver con prevenir, disponer algo para un fin. Si quieres construir una casa, ¿qué necesitas? Dinero, ¿verdad? Sí, así que tienes que allegar los recursos, ¿sí? Disponer algo para un fin. Se refiere a la acción de anticiparse y organizar algo con el propósito de lograr un objetivo específico, ¿sí? Entonces, Jesús, cuando estaba diciendo prepárense, estén preparados, porque no sabes a qué hora, a la hora que menos piensas, que menos se te ocurre, ¿sí? Se va a aparecer el Hijo del Hombre. Sí, en otras palabras dice, tienes que prevenir, tienes que disponer de los recursos, tienes que anticipar y organizarte con el propósito de lograr un objetivo específico. Muy bien, pregunta número 1 para mesa. ¿Ready? Pregunta número 1. La muerte y resurrección de Cristo fue para preparar ¿qué aquí en la tierra? La muerte y resurrección de Cristo fue para preparar ¿qué aquí en la tierra? Platíquenlo entre ustedes, tienen unos 2 o 3 minutitos. Lo que yo escribí dice: la muerte y resurrección de Cristo fue para preparar ¿qué aquí en la tierra? ¿Sí? Fue la iglesia, la expresión palpable del cuerpo de Cristo y el reino de Dios aquí en esta tierra. Y vámonos a un pasaje en Efesios capítulo 5 versículos 21 al 30. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Muy bien. Vamos a analizar este pasaje, ¿ok? Empieza versículo 21 diciendo: someteos unos a otros en el temor de Dios. Todos lean esto juntos, 1, 2, 3. Ok. Someteos unos a otros. ¿De quiénes está hablando? De la iglesia. Pero al decir someteos unos a otros, está hablando de unos individuos. ¿De quiénes?
del matrimonio, ¿ok? De las personas, ¿ok? No dice el hombre debe someterse a la mujer, o no dice la mujer debe someterse al hombre. ¿Qué dice? Someteos, ¿qué? Unos a otros. ¿En qué? En el temor de Dios. O sea, no porque eres hombre, la mujer se te tiene que someter. No porque eres mujer, el hombre se te tiene que someter. Sino que está diciendo, sométanse mutuamente, ¿en qué? En el temor de Dios. O sea, en las ordenanzas, en lo que Dios ha dicho al respecto. Sométanse en el propósito de Dios. Estén atentos para que puedan escuchar, y alguien que es una mujer te dice algo de parte de Dios, puedas entenderlo, y si un varón te dice algo a ti, mujer, de parte de Dios, que también tú lo puedas entender. 22, versículo 22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y yo sé que nosotros, hombres casados, estamos felices con este versículo, ¿sí o no? Y ahorita ninguno dice nada, ¿verdad? Sí, sí, pero decimos aleluya, gracias Dios. Ok. ¿Alguien me puede decir qué significa la palabra sujeta? A ver, acá. Estar debajo de. Eso es más someteo. Estar debajo de. Amarrado, bien firme, fijo. ¿Ok? No me digan que una carota sujeta. Para los que nos escuchan en el extranjero, cuando alguien pone una cara, pone sujeta. Así dicen, ¿verdad? Ok. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Sí? ¿Alguien, por favor, sujete un vaso? ¿Sí? Ok. Tiene que ver con agarrarse de. ¿Sí? Si tú le sujetas a alguien de la mano, ok. Piensen un poquito nuevamente en el huerto del Edén. Dios crea a Adán y a Eva, ¿sí? Todavía no pecan, ¿sí? ¿Tenían autoridad los dos? ¿Sí? Sin embargo, se tenían que someter mutuamente en el temor de Dios, como lo vimos en el primer versículo. En el primer versículo dicen, sométanse unos a otros en el temor de Dios. O sea, habían ordenanzas de parte de Dios, y tanto Adán como Eva tenían que someterse bajo esa ordenanza. Luego, Adán, que fue el primero, recibió un mandato de parte de Dios que le decía, tú puedes comer de cualquier fruto, del árbol, de todo árbol, excepto, ¿cuál? ¿Sí? Del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ok. Adán le enseñó este precepto de parte de Dios a Eva. Y Eva, ¿sí?, mientras todavía no habían pecado, se sujetaba a ese precepto de parte de Adán, así como, ¿sí?, se sujetaba al Señor, a lo que había dicho Dios.
No sé si están entendiendo cómo funciona esto. O sea, Eva había escuchado un precepto a través de Adán y él estaba sujetándose a lo que dice ese precepto. En otras palabras, ¿sí?, en la relación matrimonial, cuando Dios crea a Adán y a Eva, ¿sí?, le dice: te voy a hacer una ayuda idónea. Y la palabra ayuda se está refiriendo a un aliado, a alguien que comparta tus objetivos para poderlos alcanzar. A alguien, ¿sí?, que tenga bien clara esa visión. Y entonces cuando dice las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como el Señor les está diciendo: mujeres, compartan la visión de su marido, así como tienen que compartir la visión de parte de Dios para sus vidas. Compartan la visión de su marido, ¿sí? Yo sé que muchas veces lo pensamos en obedecer, pero si lees este pasaje, todavía le sigues leyendo, le dice a los hijos que obedezcan, le dice a los esclavos que obedezcan a los amos, pero al final de ese pasaje dice: mujeres, respeten a sus maridos, ¿sí? O sea, porque el sometimiento tiene que ser mutuo, dice aquí el versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Versículo 22 dice: las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. O sea, tenemos que aprender a compartir la visión, hacer ese rol de ayuda o aliados idóneos, que se pone un objetivo, se plantea un objetivo y juntos se van y lo alcanzan, porque mejor paga tienen dos que uno en su trabajo, porque si uno cae y está solo, ¿quién lo levanta? ¿Ya estamos entendiendo esto? Así que, maridos, para que una mujer pueda compartir tu visión, ¿qué tienes que hacer? Enseñarla, explicarla, ¿sí? Y mujeres, abracen esa visión, así, porque dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. O sea, el cuerpo tiene que agarrarse, aferrarse a la cabeza. Es lo que nos está diciendo en la iglesia. Cristo es la cabeza y el cuerpo somos nosotros, y tenemos que agarrarnos y aferrarnos y sujetarnos a la visión de Dios. ¿Ok? Entonces, ya vimos someteos, ya vimos sujetas. Cristo es la cabeza de la iglesia. Debemos entender que de Cristo viene la visión y el propósito de Dios. De Cristo viene la visión y el propósito de Dios. Así que, versículo 25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Maridos, amad. A ver, todos los hombres digan: maridos, amad. Maridos, amad. Rápidamente, ¿quién me puede dar una definición de lo que es amar? Amar, una definición. No nada más me digas amar es amar. ¿Eh? ¿A la antigüita? Amar es proteger y cuidar a quien tú amas. Ok, proteger y cuidar a quien tú amas. Ok, a ver, ¿alguien más? A ver, chicos, ¿qué pasó? Entregarse cuerpo y alma. Ok, muy bien. ¿Sí? Como decía el salmista José José, todos sabemos querer,
pero poco sabemos amar, ¿verdad? ¿Sí? El que ama todo lo da y nunca ¿qué? Algo así decía la canción. ¿Ok? ¿Sí? En el Evangelio según San Juan, el capítulo 15, versículos 12 y 13, no hay mayor amor que o ámense como yo los... Un mandamiento nuevo os doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Versículo 13 dice, no hay mayor amor que que el que uno ponga su vida por su amigo. ¿Sí? Eso es lo que Jesús estaba dando la definición de lo que es el amor. ¿Sí? El amor es dar. Dile al que está al lado, el amor es dar. Pero dar de entrega, no dar de paz. Ok, amor apache no. ¿Sí? El amor es dar. Y dicen, maridos, amen a vuestras mujeres. O sea, tienes que dar tu vida, ¿sí?, a tu mujer. Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué hizo Cristo? Dio su vida por la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, se entregó para santificarla. Y aquí dice el por qué se entregó, ¿sí? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, si tú te entregas por tu pareja, la estás santificando. ¿Qué quiere decir eso? Que la estás poniendo en un lugar especial. Santificado quiere decir aparte o apartado. ¿Sí? Pero también la purificas por la palabra. Dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, cuando tú hablas, hombre, si tú le hablas a tu mujer, ¿sí?, tú la puedes purificar o tú la puedes contaminar. Tienes que tener cuidado cómo le hablas a tu pareja. Jesús, a través de la palabra de Dios, purificó a la iglesia. Piénsenlo nada más así. Tú la regaste con tu amigo, ¿sí? O sea, hiciste algo que afectó la relación, le provocaste un daño, a lo mejor un daño material, a lo mejor un daño físico, algo, y te sientes horrible. ¿Ok? Llegas con tu amigo y le dices, perdóname, la verdad, perdóname, no fue mi intención, no fue esto, no fue aquello. ¿Ok? Tu amigo tiene dos opciones. Una opción es decir, nunca te voy a perdonar. Lo que hiciste no tiene nombre. Me destrozaste. ¿Cómo te sientes tú en ese momento? ¿Sí? Aunque tú de por sí te sientes mal y le pides perdón y le pides disculpas, etcétera, etcétera, pero él, a través del enojo, a través del resentimiento, te habla y te dice, no te voy a perdonar, ¿sí? Eso crea en tu vida, ¿sí?, desilusión, decepción, tristeza, depresión, o sea, y un montón de cosas. La otra opción que tiene tu amigo es decirte, claro que sí, te perdono. Y si te dice, te perdono, ¿cómo te sientes? Liberado, se te cayó un peso de encima, puedes tener alegría, estás contento, ¿sí?
Y eso fue lo que hizo Cristo, ¿sí? Al decir: muero por ustedes porque los amo y perdono sus deudas, sus pecados, lo que cometieron en contra de los estatutos de Dios, y es más, los voy a restaurar y les voy a dar esa posibilidad de que al que cree tenga el derecho y tenga la potestad de ser llamado hijo de Dios. Y no solamente eso, sino te quiero hacer un coheredero conmigo. Y no solamente eso, te quiero llevar y sentarte en los lugares celestiales juntamente conmigo. ¿Sí? Eso es lo que hizo Jesús. Purificó a la iglesia a través de su palabra. Maridos, purifiquen a sus esposas a través de sus palabras. No es decirle: mi reina, mi vida, te adoro, sí, sí a todo, ¿sí? Podrías, pero en realidad se trata acerca de las palabras de Dios para ella, ser un refuerzo. ¿Sí lo estamos comprendiendo? Ok. Seguimos. Maridos, amad. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Dile al que está al lado: el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. O sea, marido, te conviene. Te conviene. ¿Sí? Como decía, también dice en Juan, ¿no? Que tienes que amarte a ti mismo para poder amar a tu prójimo. ¿Sí? Y la mejor manera en que tú muestras amor a ti mismo es amando ¿a quién? A tu mujer, porque si ella está feliz, imagínate el recibimiento que te va a dar cuando llegues a la casa cansado, triste, ojeroso y sin ilusiones. ¿Sí? Una sonrisa. A veces no está tan feliz ella y cómo te recibe. ¿Sí? Como una mujer sujeta. O sea, sujeta a la visión que tienes. ¿Sí? O sea, ámala, te conviene. Esposas, díganle a su marido: ámame, te conviene. Como diría Timbiriche: muérdeme un labio, jálame el pelo. ¿Cómo más decía? Ámame hasta que revientes. Hasta con los dientes. Ok. Entonces, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Recuerden, no hay mayor amor que el que uno ponga su vida por su pareja, por su amigo. ¿Ok? Luego dice: la sustenta y la cuida. La sustenta y la cuida. Sustentar es que la mantiene elevada. ¿Sí? Es como que están en el agua, están nadando y ya se cansó de patalear en el agua. ¿Ok? ¿Qué tienes que hacer para que no se ahogue? ¿Sí? Nadar lejos, dice, para que no me ahogue con ella, dices. Sí, la tienes que sustentar, la tienes que mantener con la cabeza afuera del agua. De hecho, los que estudian rescate acuático dicen que si ven que alguien se está ahogando y no responde porque ya está la desesperación y está de que no aguanta y etcétera, 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 dice, le puedes hundir, puedes meter su cabeza en el agua para que se tranquilicen, puedes nadar lejos para que se cansen un poquito más y entonces ya estén más dóciles, o
le puedes dar una bofetada. A ver si con eso ya reaccionan. ¿Sí han escuchado eso, verdad? Sí. Ok. Sí. El hecho es que tu deber es sustentarla, elevarla, mantenerla con la cabeza fuera del agua. Y la cuidas así como cuidas a tu carne. ¿Sí? Si tienes hambre, ¿qué haces? ¿Sí? Comes o buscas qué comer, ¿verdad? ¿Sí? O sea, tienes que cuidarla así como tú sostienes a tu carne, porque la verdad es que no entendemos ese principio de parte de Dios, ¿sí? De que se convierten una sola carne. A veces creemos que con que coma yo y yo esté lleno, ya nadie más tiene hambre. ¿Sí? Si yo no tengo hambre, nadie tiene hambre. Esto pasa mucho en las carreteras. ¿Sí? El chofer va manejando, ¿verdad? Si el chofer tiene ganas de ir al baño, todos tienen que ir al baño. Si el chofer no tiene ganas de ir al baño, nadie tiene ganas de ir al baño. Sí, a veces así pensamos. Pero aquí nos está diciendo, ¿sí? Sustenta y cuida como tú sustentas a tu carne, porque eso es lo que hace Cristo con la iglesia. Cristo nos sustenta, Cristo nos cuida. Seguimos. Dice, somos miembros de su cuerpo. ¿De qué cuerpo estamos hablando ahorita en este pedacito? De la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y no solamente somos miembros de su cuerpo, sino también de su carne. ¿Y de qué más? De sus huesos. En otras palabras, formamos parte integral de Cristo y somos interdependientes. Formamos parte integral del cuerpo de Cristo. O sea, no solamente somos el cuerpo, somos carne y somos huesos. O sea, formamos parte integral de ese cuerpo de Cristo que se conoce como la iglesia. Otra vez voy a resumir. Primeramente dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Eso significa que debemos aprender, ¿sí?, los mandatos o lo que Dios ha dicho acerca de nosotros, y nosotros debemos estar pendientes y atentos a recibir ese mandato independientemente de quién venga. Debemos someternos mutuamente, ¿sí?, en el temor de Dios. Luego dice, las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, ¿sí? Mujeres, ¿sí?, se trata de aférrate a la visión de Dios que ha puesto en tu marido. Agárrate de eso, compártela, vuélvete un aliado en conseguir esto, porque eso es lo que hace la iglesia. Se tiene que aferrar, se tiene que agarrar firmemente de la visión de Dios que ha puesto en nuestras vidas a través de Jesucristo. Luego dice, Cristo es la cabeza. Debemos entender que Él es la cabeza, de Él viene la visión y el propósito de Dios se nos revela a través de Él. ¿Ok? Maridos, amad. Recuerden, tenemos que amar. Amar es entregar, y a través de nuestras palabras nosotros podemos purificar o contaminar. Cristo purificó a la iglesia a través de ¿qué? Su palabra. Hablemos bien de, ¿sí? El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entendamos, somos uno con nuestra pareja, somos uno con Cristo. Y no hay mayor amor que este, ¿sí? Sustentas, levantas, cuidas como Cristo sostiene y nos cuida. Somos miembros íntegros, formamos parte de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Y esto nos hace
interdependientes. Eso fue lo que vino Cristo a preparar cuando vino a morir y resucitar aquí en esta tierra, ¿sí? El cuerpo es la forma de, díganle al que está al lado, el cuerpo es la forma de. La carne es las fibras musculares y el tejido conectivo. La carne son fibras musculares, tejido conectivo. Sí, a ver, enseñan el pote, el conejo. Sí, ahí está, muchachos fuertes. Presúmanle a sus esposas, dile, ¿la cocina para dónde se encuentra? ¿Para allá o para acá? ¿Sí? Bueno, ténganme paciencia, por favor. ¿Ok? Y los huesos es la estructura y la base del cuerpo. ¿Sí? Estructura, base, da fuerza, da solidez. ¿Ok? Primera Pedro 3:15 dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Tienes que estar siempre, ¿qué? Preparados. Tienes que estar siempre preparados para presentar, ¿sí?, defensa de la esperanza que está en ti. Hay que tener siempre presente la esperanza que hay en nosotros. ¿Cuál es esa esperanza que hay en nosotros? Cristo en nosotros, ¿sí? La esperanza de vida. Dile al que está al lado: Cristo en ti. Cristo en ti. Porque como lo leí en el primer versículo, estate preparado porque nunca sabes cuándo se te va a presentar el Hijo del Hombre. Nunca sabes cuándo se te va a revelar. ¿Ok? Entonces, nuevamente repito, ¿qué es preparar? Preparar es prevenir, disponer algo para un fin. Se refiere a la acción de anticiparse y organizar algo con el propósito de lograr un objetivo específico. ¿Ok? Entonces ya vimos preparar. Lo segundo que quiero ver es perfeccionar. Díganle al que está al lado: perfeccionar. ¿Alguien me puede decir qué es perfeccionar? Rápidamente. Hacer completo, ¿qué más? Mejorar algo, ¿qué más? Detallistas. Por ahí escuché, pero no escuché bien. ¿Alguien qué dijo? ¿Perfeccionar? Eso. Bueno, también creo que tenemos una buena idea de qué es perfeccionar, ¿verdad? Es mejorar algo, hacerlo más perfecto, darle un mayor grado de bondad o excelencia. Dile al que está al lado: un mayor grado de bondad o excelencia. ¿Sí? Efesios 4, 11 y 12 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El ministerio quíntuple, que son básicamente apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a esto se le conoce como el ministerio quíntuple, ¿sí? Es para perfeccionar a los santos, o sea, los que están apartados, para lo que fueron preparados. O sea, se trata de perfeccionarte a ti para que lleves a cabo para lo que fuiste preparado o tu asignación. ¿Sí? La obra del ministerio y edificación del cuerpo de Cristo. Dile que está al lado: edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, para esto sirven los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No para decirte cómo tienes que vivir, sino es para ayudarte a perfeccionar tu vida, para la edificación del cuerpo de Cristo.
Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y sobre los fundamentos, entonces sí existen columnas y vigas para poder dar fortaleza y firmeza a las paredes y a los pisos. Si te dan cuenta, en este auditorio, si no tuviéramos las columnas y las vigas, se cae. No soy ingeniero, pero sí me alcanza para eso, ¿sí? Entonces, ¿cómo edificas? Primero los Corintios capítulo 3, la última parte del versículo 10 al 14 dice así: pero cada uno mire cómo sobreedifica. Todos lean ese versículo. 1, 2, 3. Dile al que está al lado: mira. O sea, no nada más estés acumulando cosas, al ahí se va. Tienes que ver cómo sobreedificas. Seguimos. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Entonces, cuando tú llegues al cielo, así nos lo han dicho, ¿sí? Toda tu obra aquí en esta tierra va a ser probada a través de ¿qué? Fuego. Y si algo queda, esa es tu recompensa, ¿sí? Pero quiero decirte algo: todo lo que tú haces aquí es probado también. Yo sé que entre los jóvenes dicen: dame la prueba del amor, ¿sí? Esa es una prueba ¿de qué? De que es bien canijo, ¿sí? O sea, todas las obras son probadas. ¿Cómo vas a saber si tienes buena actitud? Cuando vienen momentos difíciles, cuando viene la adversidad, ahí es cuando sabes de qué verdaderamente estás hecho. ¿Sí? Si vas a decir, más vale aquí corrió que aquí quedó, ¿verdad? ¿Sí? O sea, en los momentos difíciles es cuando verdaderamente sale el carácter. La obra de cada uno va a ser probada por el fuego. Por eso tenemos que mirar cómo sobreedificamos. Todos edificamos. Dile al que está al lado: todos edificamos. La pregunta es: ¿con qué material estás edificando? ¿Con qué material estás edificando? Y no sé si se recuerdan el cuento de los 3 cochinitos, ¿verdad? ¿Sí? Uno que era paja, el otro madera y el otro ladrillos. Fuerte, ¿verdad? Y vino el lobo y sopló y sopló, ¿sí? Y se cayó la de heno o de paja, se cayó la de madera, pero la de tabiques, ¿sí? Sopló y se cansó de soplar y no pasó nada. Ok. Nuevamente, todos edificamos. La pregunta es: ¿con qué material estás edificando? Y recuerden los materiales, tenemos oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca. Ahí sabrás qué material agarras, ¿ok? Primero a los Corintios 14:26. Y quiero que presten atención.
Yo creo que esta persona era de Vallarta cuando lo escribió, porque dice, ¿qué hay pues, hermanos? O sea, ¿qué pues, hermanos? ¿Sí? O sea, ¿qué pues? ¿Qué pues, vale? Dirá, ¿sí? ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. O sea, dice, cada uno de nosotros tenemos, ¿sí? Y empecemos a ver la lista, ¿ok? ¿Sí? Tenemos salmo, tenemos doctrina, tenemos lengua, tenemos revelación, tenemos interpretación, pero que se haga todo esto para edificación, o sea, no para presumir. O sea, tú tienes todo esto, cada uno de nosotros. No es de que alguien está más cerquita de Dios y él tiene mayor o menor, o sea, tú tienes. ¿Sí? Cuando reunís, cada uno de nosotros tiene salmos, doctrina, lengua, revelación, interpretación, pero que se utilice todo esto para edificación. Cuando les hacemos que contesten las preguntas, ¿qué creen que están haciendo? ¿Sí? Están cada uno contribuyendo con la revelación, con la lengua, con el salmo, con la doctrina, con la interpretación, pero todo esto tiene que ser hecho ¿para qué? Para edificación. Primero a los Corintios 14:12 dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación, ¿de qué? De la iglesia. ¿Sí? Y hemos escuchado acerca de los dones espirituales. ¿Sí saben, verdad? ¿Sí? Híjole. Bueno, la Biblia también dice, Pablo escribió, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ok, y ahí está en primera los Corintios, capítulos 12, 13 y 14, los pueden leer si no saben cuáles, pero ¿cuántos son? ¿Cuántos? 9. Bueno, está muy bien. Y ya no les voy a pedir que los nombren porque los pueden leer y los pueden nombrar. ¿Ok? Bueno, Hebreos 5. Bueno, ¿en qué me quedé? El desarrollo de la perfección tiene que ver con la capacidad de poder escoger los materiales con mayor valor y utilidad para la edificación. O sea, los dones, tu doctrina, tu revelación, tu interpretación, ¿sí? Esta perfección de la cual, ¿sí?, queremos es para edificar la iglesia, y se trata de aprender a discernir qué estamos utilizando para edificar la iglesia y por ende nuestras vidas, porque nosotros somos piedras vivas, somos el templo del Espíritu Santo. ¿Qué material usas para edificar la iglesia y por ende tu vida? Hebreos 5:14. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, todos digan el uso, tienen los sentidos ejercitados, digan ejercitados, en el discernimiento del bien y del mal. Esa es la perfección. O sea, un bebé nace perfecto, sin embargo tiene que ejercitarse y tiene que usar, como dijimos, es hacer más perfecto. ¿Qué es perfeccionar? Mejorar algo, hacerlo más perfecto, darle un mayor grado de bondad o excelencia. Mayor grado de bondad o qué? O excelencia. Así que ya vimos preparar, ya vimos perfeccionar. Ahora quiero que veamos profesionalizar.
¿Y qué es profesionalizar? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué es profesionalizar? A ver. Los que han estudiado la materia. ¿Alguien que ha estudiado la materia? Ok. ¿Quién más dijo por ahí? Ser experto en un tema, escolarizarse. Ok. Muy bien. Sí, pero hay más. Dile al que está al lado. Aún hay más. Así es. Ok. Profesionalización es un proceso en el cual uno transforma una actividad aficionada a una profesión formal. Para esto hay que perfeccionar las capacidades y habilidades a través de la preparación para ser más eficaces y eficientes. En la profesionalización se busca convertir una actividad en una fuente de beneficios. Una actividad en una fuente de beneficios. Dile al que está al lado, una actividad en una fuente de beneficios. Eso es alguien que es profesional. ¿Sí? Por ejemplo, a nosotros los hombres nos gusta el fútbol y a las mujeres creo que también. ¿Ok? Sin embargo, todos somos amateurs o jugamos porque nos gusta, pero existe gente que es profesional del deporte y ellos de este juego, ¿sí?, lo han convertido en una fuente de beneficios o de ingresos. ¿Sí? Una fuente de beneficios. Y juntamente con que son bien buenos para jugar fútbol, vienen contratos de patrocinios de ropa, de comida, de lo que te imagines, de desodorantes, de bebidas energéticas. O sea, lo que te imagines. ¿Por qué? Porque se convirtieron en una fuente de beneficios. Pensemos últimamente, a mí me gusta la Fórmula 1. Ya saben la noticia de que Checo Pérez va a regresar el próximo año, ¿verdad? Eso. Ok, ¿bajo qué escudería va a regresar? Cadillac. Ok. Solo unos cuantos pueden tener un Cadillac, aunque ese carro es un poquito más comercial que otras marcas de carro como un Ferrari o un McLaren o algo por el estilo. Sin embargo, con el simple hecho de que Cadillac contratara a Checo Pérez como uno de sus dos pilotos de la Fórmula 1, ¿qué pasó con la escudería Cadillac? Inmediatamente, ¿qué pasó? Subió como la espuma. O sea, todos los mexicanos que les gusta la Fórmula 1, Cadillac. Y van a sacar la mercancía. Las cachuchas, las camisas, los tenis, los zapatos, el reloj, lo que te imagines de Cadillac con Checo Pérez. ¿Por qué? Porque él está transformando, ¿sí? Porque a los que manejan pues lo hacemos de manera amateur, él lo profesionalizó y ahora se convirtió en una fuente de beneficios. Entonces, ¿qué es profesionalizar? Sí, es un proceso en el cual nos tenemos que perfeccionar a través de la preparación, ser eficaces y eficientes, y de esa manera una actividad aficionada la convertimos en una fuente de beneficios. Ok, primero de los Corintios 3:10. Ya había leído este pasaje, pero nada más había leído la última parte. Quiero leer todo el versículo. Ahora sí, dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Este es Pablo y él está diciendo que es un perito arquitecto. ¿Sí? ¿Qué es un perito? No me digan que algo que tiene 4 patitas y hace guau, guau, guau. ¿Sí?
Es un experto en la materia. Eso es un perito, ¿sí? Porque hay arquitectos, pero luego tenemos el perito arquitecto, que es alguien que supervisa que los arquitectos estén haciendo bien su trabajo. Hay ingenieros y luego hay peritos ingenieros. Cuando alguien te dice tú eres un perito, está diciendo tú eres un experto. Eres lo mejor de lo mejor. Eres la crema innata. ¿Y en qué era Pablo un experto? ¿Sí? En la gracia de Dios que le fue entregada. Pablo se dio a la tarea de profesionalizar la gracia de Dios que le fue entregada. ¿A qué me refiero en esto? Y presten atención. Pablo, ¿sí?, buscó que esta actividad fuera una fuente de beneficios. Dile que está al lado, fuente de beneficios. Si tú prestas con atención cuando leas las cartas paulinas, ¿sí?, te vas a dar cuenta que Pablo trabajaba, hacía carpas, hacía tiendas de campaña. O sea, si la iglesia le daba o no le daba, él no se iba a quedar de manos cruzadas, porque él sabía que tenía que tornar la gracia de Dios en una fuente de beneficios. Él no vivía del evangelio, él vivía para el evangelio. Dile al que está al lado, él no vivía del evangelio, él vivía para el evangelio. Y entonces la gracia de Dios que le fue otorgada, él se enfocó para que fuera una fuente de beneficios. Y esto es lo que tú tienes que hacer. La gracia de Dios que te ha sido otorgada, tienes que enfocarte para que esto sea una fuente de beneficios. Todo con el fin de edificar. Dile al que está al lado, con el fin de edificar. Para eso se trata. Profesionalizarse es para edificar. Él dijo, yo soy perito arquitecto. La gracia de Dios que me fue otorgada, me he profesionalizado y ahora tengo el grado de perito arquitecto para que se pueda edificar el cuerpo de Cristo. Se trata de edificar la iglesia en medio del entorno actual de nuestra sociedad. Otra vez, se trata de edificar la iglesia en medio del entorno actual de nuestra sociedad. Recuerda, tienes que mirar cómo edificas. Tienes que profesionalizarte en cómo edificas. Pregunta número 2 para las mesas. ¿Ready? No es sencilla, pero se las dejo a su imaginación. ¿Ok? A lo mejor alguien nunca ha escuchado acerca de esto, pero aquí les va. ¿Qué crees que es la ley de la superestructura? ¿Qué crees que es la ley de la superestructura? Vamos a ver. La ley de la superestructura. Okay. Según Karl Marx, todos digan Karl Marx o Carlos Marx, a esto se le conoce como la ley de la superestructura. ¿Ok? La teoría marxista indica que la base o infraestructura es la base material de la sociedad que determina la estructura social. En otras palabras, el desarrollo y el cambio social. Incluye las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Esa es la base o la estructura. ¿Sí? Y de la estructura depende la superestructura. O sea, es una estructura puesta sobre la estructura. ¿Vamos bien, ingeniero, hasta ahí? Hasta arriba, o sea, ¿sí? Ok. Es decir,
el conjunto de elementos de la vida social dependiendo de la base o infraestructura. O sea, dependiendo de la calidad de la estructura, va a ser la resistencia de la superestructura, ¿sí? Como por ejemplo, las formas jurídicas en esta sociedad, ¿sí? ¿Cómo es el individuo? ¿Sí? Las formas políticas, artísticas, filosóficas y religiosas de un momento histórico concreto. Lo voy a leer otra vez, ¿sí? La teoría marxista indica que la base o infraestructura es la base material de la sociedad que determina la estructura social, el desarrollo y el cambio social. Incluye las fuerzas productivas y las relaciones de producción. De ella depende la superestructura, es decir, el conjunto de elementos de la vida social dependientes de la base o infraestructura, como por ejemplo las formas jurídicas, políticas, artísticas, filosóficas y religiosas de un momento histórico concreto. O sea, las bases de la sociedad forman la superestructura. En otras palabras, la superestructura es el conjunto de los diferentes aspectos de la vida social y dependen de la base, el desarrollo, el cambio, la fuerza productiva y productividad. Todo esto de la superestructura depende, otra vez, del desarrollo, depende del cambio, depende de la fuerza productiva y productividad. Y esto tiene un impacto en todos los ámbitos sociales, ¿sí? En los jurídicos, políticos, artísticos, filosóficos y religiosos en un momento concreto de la historia. En otras palabras, ¿qué tan profesional eres para que esta superestructura sea resistente, sea eficaz, sea eficiente? Porque es el conjunto de. Existe para cada uno de nosotros una gracia de Dios que hay que preparar, perfeccionar y profesionalizar. O sea, una asignación de parte de Dios que tienes que preparar, perfeccionar y profesionalizar. Debes ser un profesional en buscar el reino y su justicia. Dile al que está al lado, tienes que ser un profesional en buscar el reino y su justicia. La semana pasada escuchamos, reino es que Cristo sea la cabeza. Y se acuerdan todo lo que hablábamos acerca de la vida de matrimonio, bla, 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 que tenía que ver con que Jesús se preparó a sí mismo una iglesia santa, pura, sin mancha, sin arruga, ¿sí? Esto tienes que ver y volverte un profesional en buscar el reino y su justicia. Y a la justicia me refiero que la justicia de Dios se ejerce. La justicia se ejerce. O sea, no nada más tienes que ser un profesional buscando el reino de Dios o que Cristo sea la cabeza, sino también tienes que ser un profesional en ejercer la justicia de Dios, lo que Él ha dicho, lo que Él ha declarado aquí en esta tierra. Quiero que leamos este último pasaje de las Escrituras, Ezequiel 37, versículos 1 al 10. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Entonces me dijo:
profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Dios, a través de Cristo, preparó el advenimiento de su reino a esta tierra a través de la iglesia, que era un montón de huesos secos. A esos huesos secos los perfeccionó al darles carne, tendones y piel, pero también sopló de su espíritu y los profesionalizó al darles vida y convertirlos en guerreros profesionales. Era un ejército, luchadores profesionales. Y quiero decirte, prepárate, porque el Hijo del Hombre se te quiere revelar. No sabes el día ni la hora. Prepárate, perfecciónate, dale a tu vida un mayor grado de bondad o excelencia. Dale a tu vida un mayor grado de bondad o excelencia y profesionalízate. Convierte tu actividad en una fuente de beneficios. Con esto he terminado. Muchas gracias. Démosle un fuerte aplauso a Dios.